Bueno, vamos a seguir con la clase. Vamos a comenzar entonces definiendo qué son las propiedades periódicas. Llamamos propiedades periódicas a aquellas propiedades que presentan los elementos químicos y cuyos valores se pueden predecir de acuerdo a la ubicación que tengan los elementos en la tabla periódica. Estas propiedades sufren una variación al ir desplazándonos a lo largo de un grupo o a lo largo de un periodo, por eso es que se llaman variaciones periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas que vamos a estudiar? Radio atómico, radio iónico, potencial atómico efectivo, energía de ionización, afinidad electrónica, carácter metálico, electronegatividad y potencial iónico. Comenzamos definiendo el radio atómico. Algunas de estas ustedes ya las vieron en Química 1, la vamos a profundizar ahora. El radio atómico es la media de la distancia entre dos núcleos de dos átomos unidos en un enlace químico. En un periodo disminuye hacia la derecha, porque en ese sentido aumenta la fuerza coulombica de atracción del núcleo con respecto a los electrones periféricos. O sea, en un periodo disminuye hacia la derecha, porque hacia la derecha vimos que tiene un efecto al tener la misma cantidad de niveles, el electrón periférico va a ir adicionándose en el último nivel, y el radio atómico va a depender de la carga nuclear efectiva. En un periodo tenemos siempre el mismo número de nivel, n es constante. Entonces, al ser n constante, el mismo número de nivel, el radio disminuye. Los electrones internos van a ser los mismos, la constante de apantallamiento va a ser la misma, y la carga nuclear aumenta conforme el electrón se va adicionando a la última capa. En tanto que a medida que se desciende en un grupo, el número cuántico principal va aumentando. Si el número cuántico principal se hace más grande, aumenta de alguna manera el número de nivel y aumenta el tamaño del átomo. Acá tenemos otra vez la definición, la media de la distancia entre dos núcleos de dos átomos, y es distinta dependiendo del tipo de unión que tengan los átomos. Este es un esquema a donde no están los elementos de transición, pero nos indica cómo varía el radio atómico en un periodo. Fíjense que en un periodo el radio claramente se ve como en un periodo va disminuyendo hacia la derecha o aumenta hacia la izquierda, como aparece acá. El litio, en cuanto a tamaño, va a ser mucho mayor que el flúor, y en un grupo va aumentando conforme aumenta el número de niveles, al aumentar el número de niveles, aumenta el número cuántico principal, y eso hace que aumente el volumen del átomo, y aumenta naturalmente el tamaño del átomo también. Acá hay una variación del radio en la tabla periódica para el periodo 2. El radio atómico disminuye en un periodo de izquierda a derecha. Es decir, de acá hacia la derecha disminuye. En ese sentido, aumenta la carga nuclear efectiva y los electrones de la última capa estarán más fuertemente atraídos. Si aumenta la carga nuclear efectiva, la atracción por el electrón, los electrones va a ser mayor y el tamaño va a disminuir. En cuanto a un grupo, acá tenemos para el grupo 1, el radio aumenta al descender en un grupo. Acá tendríamos, al descender en un grupo, el radio aumenta. Fíjense que al principio aumenta bruscamente y después prácticamente ya no se nota tanto el aumento. Ocupan el número cuántico principal y el tamaño de los orbitales crece a medida que aumenta n, el radio se hace más grande. Pero cuando ya nos acercamos al finalizar el grupo, por el efecto de la cantidad de electrones que tiene, son mismos electrones
internos se encuentran en gran movimiento y prácticamente ya no hay una diferencia tan marcada como al principio al descender en el grupo, que compensa de alguna manera, digamos, el aumento del tamaño con la carga también. Vamos a definir distintos tipos de radios según el enlace que esté presente. Llamamos radio covalente. Si la unión es covalente, el radio va a ser la media de la separación internuclear en un enlace sencillo homonuclear, como es el caso del elemento cloro. El ejemplo, el radio del cloro. Cuando nosotros hablamos del cloro, hablamos de un radio covalente, porque esa es la unión de ese átomo. En tanto que el radio de Van der Waals es la mitad de la distancia a la que hay una mayor proximidad entre dos átomos enlazados por fuerzas de Van der Waals. Para nosotros, cuando hablamos de fuerzas de Van der Waals, estamos hablando de fuerzas intermoleculares. En el caso del argón, al ser el argón un gas noble, los gases nobles son gases monoatómicos. Entonces acá este es un solo gas y esta es la nube. Nos acercamos. En el caso del radio de Van der Waals estamos hablando de la media entre dos átomos de argón unidos por enlace, o sea, la atracción natural que tienen por un enlace tipo intermolecular. Podría ser un enlace London. Nosotros acá hablamos de radio de Van der Waals, pero el argón, al ser un gas noble, no comparte, no tiene un enlace químico con otro átomo, sino que hay otro tipo de fuerza. La mayor proximidad a la que se pueden encontrar, y a esa la dividimos en dos, ya tenemos el radio de Van der Waals. Según el tipo, o sea, según el tipo de enlace que presente y la característica del elemento, va a ser el radio que figure. El radio metálico es la mitad de la distancia entre dos átomos vecinos más cercanos en una red metálica. En general, los elementos de la tabla periódica casi todos son metales en estado sólido acá. Entonces, lo que se hace es tomar el centro de cada uno y se toma la media, pero en una red. ¿Recuerdan cuando vimos en Química 1 enlaces metálicos? Dijimos que los metales se encontraban como inmersos en un mar de electrones. ¿Se acuerdan que teníamos los cationes y los electrones? Este radio metálico toma como contexto esa red metálica. Dentro de esa red toma dos elementos y bueno, saca la media. O sea que no solamente nos va a servir para los elementos metálicos del grupo de los elementos metálicos representativos, sino también para los de transición, como es el caso del oro. Con respecto al radio atómico, hay algunos elementos, hay algunas aclaraciones que tenemos que hacer. Aparece dentro de la tabla periódica lo que se conoce como contracción lantánida, o sea, los elementos de la tabla periódica, habíamos visto, acá. Los lantánidos, que están ubicados acá, tienen una disminución regular de tamaño a lo largo de esa serie. Pero, ¿qué pasa? Se observa una contracción y eso se debe a que en esta serie el electrón diferencial se va ubicando en los orbitales 4F. Cuando los electrones, el nivel 4F se encuentra completamente lleno, se van completando, después de haberse completado los 4F, comienza el llenado de los orbitales D. Los 4F tienen un escaso apantallamiento y no compensan bien el aumento de la carga nuclear. Eso da como resultado un aumento de la carga nuclear efectiva, resultando un átomo entonces más pequeño en tamaño. ¿Cómo sería? Vamos a volver abajo. Acá. Antes de entrar al radio iónico,
En el caso entonces de la contracción lantánida, tenemos por ejemplo la configuración del xenón 4F14. Una vez que llenaron los orbitales 4F, comienza el llenado, estos ya estaban completos los 6S, y comienza el llenado de los orbitales D. Esto es para lantano, cadmio. Los electrones entonces que iban ingresando a lo largo de, mientras nos desplazábamos hacia la derecha en el grupo de los lantánidos, se iban ubicando en los orbitales F. Una vez que se completó el 4F, comienza el llenado de los 5D. Pero ¿qué pasa? Estos electrones no ejercen un apantallamiento efectivo. El apantallamiento de estos electrones es deficiente con respecto al electrón que se va sumando ahora a los orbitales D. Entonces, al no ser efectivo, no compensa el aumento de la carga nuclear, y como consecuencia de ello, ¿qué pasa? Resulta un átomo que es mucho más compacto y que disminuye el radio. Con respecto al radio iónico, los compuestos iónicos se forman entre dos elementos. Esto habíamos visto ya, un elemento electropositivo y un elemento electronegativo. El radio iónico se puede determinar por varios métodos. Uno de ellos es la difracción de rayos X, son datos experimentales, y dan solamente la distancia internuclear. Por lo general se toma esta como la suma de los radios iónicos del catión y del anión cercanos a la red. Ese es un método. Hay otros métodos, como la distancia internuclear entre un catión y el anión más próximo a una red, sería el radio del catión más el radio del anión. Landé, en este método, es otro método, toma la media de la distancia entre dos aniones. Él supuso que estaban todos en contacto y reemplaza en esta ecuación, permitiéndole así encontrar el radio del catión. Landé entonces directamente trabaja con el radio de los aniones, los reemplaza acá y puede calcular el radio del catión. Y Pauling considera una serie de haluros de metales alcalinos. Los haluros son sales de los halógenos: cloruro de sodio, cloruro de potasio, bromuro de rubidio y yoduro de cesio. Supuso que el radio de cada ion era inversamente proporcional a la carga nuclear efectiva. Acá hay una tabla donde se ve la comparación de los radios atómicos y de los radios iónicos. Vamos a ver si la podemos agrandar un poquito más. En general, los radios de los cationes, el tamaño de los cationes es menor que la de los átomos neutros, en general. Y la de los aniones, en general, son mayores que los átomos neutros. Fíjense en acá, se ve como el nitrógeno en átomo neutro y el nitruro en tamaño es mayor. En tanto que para el litio, el tamaño del catión y el tamaño del catión berilio es menor que la del átomo neutro. En cuanto a los radios iónicos, no se puede hacer una predicción como veníamos haciendo para el radio atómico. Lo que se hace es comparar radios de iones que sean isoelectrónicos. En un periodo se complica compararlos, porque fíjense que ustedes en un periodo, por ejemplo, si yo tomo el periodo 2, comienzo con cationes, pero después tenemos aniones. Acá tenemos sodio, magnesio, aluminio, y acá tenemos aniones, y la cosa cambia: fosfuros, sulfuros y cloruros. Entonces lo que se hace es
comparar los iones isoelectrónicos entre sí, cationes entre sí y aniones entre sí. Los aniones en general son mayores que los átomos neutros. Esa es una predicción que se puede hacer, pero lo mejor, digamos, es hacer el cálculo y en base al cálculo y a la carga nuclear efectiva poder determinar el tamaño de los átomos. De los iones, perdón, no de los átomos. Estamos en iones. ¿A qué llamamos iones isoelectrónicos? Aquellos que tienen la misma configuración electrónica. Entonces, a medida que van perdiendo electrones, su carga nuclear efectiva va a aumentar y el tamaño va a disminuir. En relación a eso tenemos el ejercicio 5, que dice indique verdadero o falso. Este es el 5E. El radio iónico de las siguientes especies crece regularmente según. De no ser así, ordénelos correctamente. Entonces nos dan los radios iónicos de una serie de elementos. Nosotros podríamos ubicar a esos elementos en la tabla periódica para ver en qué parte se encuentran los elementos. Vamos a la tabla periódica, o la dibujamos acá si queremos. Bueno, vamos a ir acá. La forma de la tabla periódica más o menos es esta. Los elementos que nos están dando a nosotros: escandio, vanadio, hierro, calcio, potasio y rubidio. El rubidio, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, está en el quinto periodo. Después tenemos potasio, al lado se encuentra el calcio, y después tenemos, según la tabla periódica, estarían ubicados escandio, vanadio y hierro. Acá tendríamos escandio, por acá vanadio y por acá hierro. Eso es si los buscamos dentro de la tabla periódica. Ahora, para saber si están bien ubicados, acá nos dice que el escandio, estos estarían ordenados de menor a mayor. Para saber si están bien ubicados, primero buscamos el número atómico, escribimos la configuración electrónica de cada átomo neutro y luego del catión. Entonces, encontramos que el escandio más 3 tiene esta configuración y 18 electrones. El vanadio más 3 queda con 20 electrones, el hierro más 3 con 23, el calcio más 2 tiene 18, el potasio tiene 18 y el rubidio tiene 36. De la configuración electrónica de los átomos, vemos que el rubidio es el único elemento que estaba en el quinto periodo. Por lo tanto, el catión rubidio, de hecho, va a ser el más grande de todos, porque va a estar ubicado dentro de un grupo, está ubicado, fíjense, a la izquierda y hacia abajo, dentro de la tabla periódica. Entonces, si yo tendría que ubicarlo al elemento rubidio, lo voy a ubicar acá, al último, al catión rubidio. Mantiene la tendencia de su elemento, está ubicado hacia la izquierda de la tabla periódica y abajo. Al tener un nivel más, va a ser mayor que todos los otros que solamente llegan hasta el nivel 4. Fíjense, este tiene 4, 4, 4, 4, 4, y este es el único que tiene un quinto nivel. Entonces, este es el más grande. Ahora me queda ver quién sigue en tamaño. De hecho, van a seguir en tamaño los elementos, todos ellos están en el cuarto periodo. Entonces, si están todos en el cuarto periodo, ya sabemos nosotros que el radio atómico disminuye hacia la derecha. Pero estos son iones, entonces hay que analizarlos en particular. Potasio y calcio son elementos representativos.
Vengo acá, son isoelectrónicos, isoelectrónicos. Tengo potasio con 18 electrones y calcio con 18 electrones. El Z del calcio es 20 y el Z del potasio es 19. ¿Cuál de los dos va a ser mayor en tamaño? ¿Cuál de los dos va a ser más grande? ¿El potasio o el calcio? El calcio. El ion, no, en ion estoy hablando, ¿no? En cuanto al ion, los dos, el ion calcio tiene 18 electrones y el ion potasio tiene 18 electrones. El Z del calcio es 20 y el Z del potasio es 19. ¿Quién va a atraer más a los electrones? ¿Este que tiene 20 o este que tiene 19? Potasio. El que tiene 20, profe, porque El tiene que más. tiene 20. El que tiene 20 va a atraer con mayor, va a tener más fuerza para atraer los electrones. Entonces, estos electrones van a estar un poquito más van a estar más atraídos por esta carga, por este Z que es 20. La nube es la misma porque son cationes. Fíjense que el calcio más 2 queda con 18 y el potasio más 1 queda con 18. Pero el Z del potasio, acá lo voy a poner, el potasio tiene un Z 19 y el calcio, los iones, tienen un Z 20. Pero los dos tienen 18 electrones. ¿Dónde va a ser mayor la atracción? ¿Acá o acá? ¿Cuál va a ser más grande? ¿Este o este? Y más grande va a ser el potasio, porque al tener un Z menor, 19 a 18 es menor que 20 a 18. ¿Se dan cuenta? Después del potasio, ¿quién va a seguir ahí? El calcio. Después sigue el calcio, y ahora tengo que analizar los otros elementos que tienen orbitales D. Tanto vanadio como hierro y escandio son elementos de transición. Los tres son elementos de transición. Entonces, me vengo acá, tenemos escandio, el escandio más 3, vanadio más 3 y hierro más 3. Si nos fijamos, el Z del escandio es 21, el del vanadio es 23 y el del hierro es 26. Entonces acá tenemos 21, 23 y 26. ¿Cuál de los tres sigue en tamaño? ¿El escandio, el vanadio o el hierro? El escandio. El escandio tiene 21 a 18, el vanadio, si bien tiene más electrones, pero también aumenta. Este es el que tiene la menor carga nuclear, 21 y le quedaron 18 electrones. Este tiene 23 y le quedaron 20. Y el hierro tiene 26 y le quedaron 23. El orden entonces va a ser el escandio. Sigue el escandio. Después del escandio, ¿quién va a seguir? El vanadio. Y el más chiquito va a ser el hierro. Estos tres tienen la misma carga. Entonces, para la misma carga han perdido la misma cantidad de electrones. Los tres han perdido la misma cantidad de electrones, los tres tenían orbitales D.
Entonces el que tenga mayor Z va a ser el que va a atraer más a los electrones y va a ser el más chiquito. Este tiene mayor Z, su Z efectivo también va a ser mayor aunque no lo calculemos, y va a ser el que va a tener menor radio. Porque si bien no son isoelectrónicos, pero los tres han perdido la misma cantidad de electrones. Entonces el orden en el que se encuentran de menor a mayor es este, para un radio iónico. Si queremos mayor precisión, tendríamos que calcular las cargas nucleares efectivas. Cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, menor va a ser el radio. Pero no nos dice, así que si no nos dice, no lo hacemos. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Pasamos al ejercicio 8. Dice, escriba las configuraciones electrónicas de las siguientes especies. Nitruro, catión magnesio, anión cloruro, potasio y argón. Y nos dan los Z. Bueno, yo ya se las escribí acá. Para el nitruro Z igual a 7, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, y le puse la cantidad de electrones que teníamos en los aniones, en los cationes. Este potasio más parece. Sí, ¿no? Y para el argón, ya está puesto eso. Indique lo que son isoelectrónicos. Llamamos o decimos que dos especies son isoelectrónicas cuando tienen la misma configuración electrónica. Entonces, isoelectrónicos me quedaron el anión nitruro con el catión magnesio. Fíjense que los dos tienen la misma configuración electrónica. Esta es la configuración electrónica del nitruro y esta es la configuración electrónica del magnesio. Tienen la misma, son isoelectrónicos. ¿Quiénes más son isoelectrónicos? El cloruro, cuando gana un electrón, el ion potasio cuando pierde su electrón, y el argón, porque los tres tienen la misma configuración electrónica y 18 electrones. Indique, dice, compare sus tamaños, justifique y corrobore calculando la carga nuclear efectiva. Indique los que presentan electrones desamparados y el número de los mismos. Acá nos dice ya que calculemos, que usemos, hagamos usando la carga nuclear efectiva. No solamente predigamos, sino que hagamos. Esto estaba buscando por escribir. Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio 8. Vamos a tener que calcular la carga nuclear efectiva. Sabemos que la carga nuclear efectiva era igual a la carga nuclear menos la constante de apantallamiento. Entonces voy a tomar la carga nuclear para el nitruro. Voy a comenzar por ahí. Como ya tenemos la configuración electrónica del nitruro, yo no la voy a volver a escribir. Fíjense que tenemos Z igual a 7, 1s2, 2s2, 2p6. La vamos a tener que poner nomás porque la necesitamos acá. 1s2, 2s2 y 2p6. ¿Cuántos niveles tenemos, chicos? 2. El electrón que vamos a estudiar va a estar acá. Entonces este va a ser mi n y este va a ser mi n-1. N, número de electrones y constante de apantallamiento. ¿Cuánto vale mi n? Mi n vale 2. Como acá tengo 8 electrones, acuérdense que uno queda afuera porque es el electrón que voy a tomar en cuenta para poder calcular la constante de apantallamiento. Entonces, ¿cuántos electrones me quedan? Me quedan 7 electrones. Acá voy a poner 7, y como son electrones sp, ¿en cuánto contribuye? Contribuye en 0,35 por 7. Ahora voy a ir al nivel interior, n-1, para nosotros va a ser 1, tenemos 2 electrones nada más.
y la contribución va a ser ¿de cuánto va a ser acá? De 0,85 por 2. Recuerden que era 0,35 para un electrón NS o NP. 0,85 era para los N-1 y 1 para los N-2. Como acá nosotros tenemos dos niveles, estamos en 0,35 para el electrón P y en 0,35 y en 0,85 para el nivel anterior, que es este. Esta suma me da una constante de apantallamiento de 4,15. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva para el anión nitruro va a ser el Z del nitruro, que era 7, menos 4,15. Esto me da un resultado igual a 2,85. Ahora voy a pasar a hacer lo mismo para el magnesio, porque si no, no la puedo comprar. Entonces vamos con el magnesio. Yo la voy a dejar directamente escrita la carga nuclear efectiva del magnesio. La pueden calcular ustedes. Va a ser 12, que es el Z menos. Como es isoelectrónico, la constante de apantallamiento va a ser la misma. Fíjense que la configuración electrónica es la misma porque son isoelectrónicos. Entonces, si son isoelectrónicos, la constante esta de apantallamiento es la misma para los dos. Acá la vamos a poner así. 4,15 es la misma, 4,15. Son isoelectrónicos. Bueno, entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Esto me da 7,87. Corroboren los resultados, por favor. Y acá ya podemos decir, tenemos que comparar las cargas nucleares. ¿Quién tiene mayor carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva del magnesio, del catión magnesio, es mayor que la carga nuclear efectiva del nitruro. Tremendo. Entonces, cuanto mayor es la carga nuclear efectiva, ¿cómo es el radio? ¿Cómo es el radio, chicos? ¿Mayor o menor? Si este tiene más carga nuclear efectiva, va a atraer más los electrones. Entonces, toda la nube va a estar más hacia adentro, más contraída. ¿Cómo va a ser el radio? ¿Mayor o menor? Menor, profe. Va a ser menor, es más chiquito. Entonces, ¿cuál de los dos iones es más grande, es más chico? ¿El magnesio o el nitruro? El magnesio. No, El radio del magnesio es menor que el radio del nitruro. no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, contéstenme, si no parece Sí, que profe. estoy hablando sola. Es feo, chicos. En serio, les digo, es feo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para el otro. Los otros isoelectrónicos que tenemos son el anión cloruro, el catión potasio y el argón. Yo voy a calcular la carga nuclear efectiva. Voy a decir carga nuclear porque si no parezco los alumnos, digo el Z efectivo. Voy a calcular la carga nuclear efectiva para el argón. ¿Sí? La carga nuclear efectiva para el argón. Escribo la configuración, era 1s2, 2s2. Acá le está faltando, acá le falta un 2 a todos. Corrijan, chicos.
y este 2 a su vez no va como supraíndice. Yo después lo voy a corregir, pero ustedes corrijan acá, si no. Acá le está faltando el 2, que sería ahí. No, lo mismo queda como supraíndice. No quiero perder más tiempo en eso, pero bueno, queda aclarado acá que falta el número 2. Ninguno me había dicho. Acá también le falta y ninguno me dijo, chicos, que le faltaba el 2. Miren, corrijan en sus apuntes, por favor. Listo. Entonces es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Acá vamos. 2S2. 2P6. 3S2. Y 3P6. ¿Así está bien? Controlen. Bueno, Sí, profe, bien. este va a ser mi N. ¿Cuántos electrones tenemos acá? Tenemos 8 electrones. Pero como vamos vamos a calcular el apantallamiento de uno de ellos, este no cuenta y me quedan 7 electrones. Este va a ser el N-1 y este va a ser el N-2. Entonces acá pongo N, número de electrones, constante de apantallamiento, y calculamos. Son 3 niveles. Comienzo con el tercero. Para N igual a 3, ¿cuántos electrones me quedan entonces? Me quedan 7. Esos 7 electrones, como están en un orbital sp, contribuyen con 0,35. Para el anterior, que es 2, ¿cuántos electrones tengo? 8. 8. ¿Con cuánto contribuyen? 0,85. Bien, 0,85 por 8. Perfecto. Y el primero, este sería el N-1 y este sería el N-2. Tiene 2 electrones, 1 por 2, y hago la sumatoria. Esto me dio 11,25. El Z efectivo para el elemento argón va a ser, no sé qué toqué, que se me borró todo. El Z efectivo para el elemento argón es 18 menos 11,25. Eso me da 6,75. Como es isoelectrónico con el anión cloruro, el Z efectivo, la constante de apantallamiento va a ser la misma. Esta va a ser la misma para el cloruro. El cloruro tiene Z17 menos 11,25 me da 5,75. Ahora, comparo los dos. ¿Cuál de los dos tiene mayor Z efectivo? El Z del argón es mayor que el Z efectivo del anión cloruro. Entonces el radio del argón, ¿cómo va a ser con respecto al radio del cloruro? Menor. El elemento argón tiene un radio menor y efectivamente, al tener una mayor carga nuclear efectiva, atrae más a los electrones. Si tiene una mayor carga nuclear efectiva, todo esto va a tener una mayor atracción hacia el núcleo y todo esto se va a contraer y el radio va a disminuir. Está íntimamente relacionado el radio con la carga nuclear efectiva. Estos están en el mismo periodo. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, dentro del mismo periodo tendríamos... Entonces, ¿cómo es, profe? Si la carga nuclear efectiva es mayor, ¿disminuye el radio iónico? Claro. Acá a vos te pide que compares cuál de los dos es más grande, el argón o el cloruro. En la tabla periódica están ubicados al lado, mira. Sí. No, acá no está. Bueno, acá lo podemos ver. No, esta no tiene los gases nobles. En la tabla periódica, acá.
Acá están, acá tenés el cloro y acá tenés el argón. Nosotros estamos hablando de cloro, de argón y del potasio que está, fíjate, diametralmente opuesto. Acá está el potasio en el cuarto nivel. Este también es isoelectrónico. Con el cloruro, el anión cloruro, es un ion que se ha generado cuando el átomo de cloro ha ganado un electrón. Yo tengo que ver el tamaño del anión cloruro con el argón, que es un gas noble, y con el potasio que está acá, cuyo catión se ha generado al perder un electrón. Entonces, para poder justificarlo, tenemos que calcular la carga nuclear como lo estamos haciendo. Cuanto mayor sea la carga nuclear, mayor estamos calculando la carga nuclear de los iones. Fíjense que nosotros estamos trabajando con la configuración electrónica de los iones y de los isoelectrónicos, porque así los tenemos que comparar. Entonces, al ser isoelectrónicos, tienen la misma constante de apantallamiento. El que tenga mayor carga nuclear va a ser mayor la fuerza. Si es mayor la carga nuclear efectiva, estás acá. Si es mayor la carga nuclear efectiva, va a ser mayor la atracción entre la nube y la fuerza que ejerce el núcleo. Esto va a estar contraído, desplazado hacia acá, y el tamaño va a ser menor, porque esta atracción va a ser mayor. En cambio, si la carga nuclear es menor, va a ser menor la atracción que tenga, y esto se va a desplazar un poquito más allá, el radio va a ser un poco más grande. No es que varíen en grandes cantidades, pero la fuerza, la carga nuclear efectiva va a ejercer mayor fuerza si es mayor y contrae a la nube. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió bien. Perfecto, me alegro. Ahora hacemos el ejercicio 14. Fíjense que yo me voy salteando los ejercicios, no es porque no haya leído la guía, sino porque los voy dando en el tema que corresponde. Vamos a hacer el 14. Tenemos una hojita acá. Leemos el ejercicio 14. Ordene las especies según el criterio solicitado. Disminución del tamaño de los iones. Magnesio +2, ion óxido, catión sodio y anión fluoruro. Escribimos la configuración electrónica de cada uno. Para el caso del elemento magnesio, tenemos Z igual a 12. El catión magnesio +2, yo ya les escribí la configuración electrónica acá. Esta también se ve que la copié de la otra, le falta el 2. La copié. A ver, vamos a corregir, acá sería. No me deja tomar. Ahí está. Acá también. Va un 2. Acá y acá. Corrijan porque yo ya les he enviado el PDF y eso que lo reviso, ¿no? Pero bueno. Se pasa. Le saco a todos los subíndices. No es subíndice, es supraíndice acá. Fuente. Bueno, ahí vamos. Ya tienen las configuraciones electrónicas. Fíjense, chicos, que son todos isoelectrónicos. Tenemos Z12, 11, 8 y 9.
De hecho, todos están también ubicados sobre el mismo periodo. Nos dice que ordenemos según el criterio solicitado, de menor a mayor. No nos dice que justifiquemos. Si no nos dice que justifiquemos, no hacemos nada. Simplemente lo que vamos a hacer es analizar la relación entre la carga y los electrones que tenemos. Tranquilos, porque son todos isoelectrónicos. Entonces, al no pedirles que justifiquen, si les piden que justifiquen, justifican. Si no les piden, los ordenen. Entonces tenemos para el magnesio más 2, teníamos un Z igual a 12. Para el sodio, el Z era 11. Para el oxígeno, el Z es 8. Y para el fluoruro, el Z es igual a 9. Todos tienen 10 electrones. ¿Cómo va a ser la atracción de cada uno de los núcleos por esos 10 electrones? ¿Cuál de todos ellos va a atraer con más fuerza si acá tiene más 12 y todos tienen 10 electrones? ¿El que tiene más 12 o el que tiene más 9? ¿Quién va a atraer con mayor fuerza a la nube de los 10 electrones? ¿Este que tiene 12 o este que tiene 9? De 12. El de 12. El de 12. Entonces el radio del magnesio va a ser el más pequeño. ¿Quién va a seguir? Listo este. ¿Quién sigue? El sodio. Exacto, sigue el sodio, porque todo tiene la misma cantidad de electrones. Sigue el sodio. ¿Quién sigue? El anión oxígeno. Y por último, el anión fluoruro, que es el más pequeño. Entonces, yoduro es, ¿no? No es, ¿es yoduro o fluoruro? Fluoruro, profe. Fluoruro. Fluoruro, sí, sí, fluoruro. Anión fluoruro. Entonces, el radio iónico aumenta en este sentido. Tengan mucho cuidado cuando vayan al parcial, chicos, porque las preguntas del examen son: ordene de menor a mayor, ordene en sentido creciente, ordene en sentido decreciente. Entonces, lean bien para poder ordenarlo, porque por ahí, ¿qué pasa? Los leen rápido y por hacer a las apuradas. No, tienen que estar seguros. Acá nos están pidiendo que nos fijemos en el orden. Disminución del tamaño de los iones. Ordene las especies según el criterio solicitado. Disminución del tamaño de los iones. Yo no los he ordenado. Disminución del tamaño de los iones. Entonces, acá están ordenados de menor a mayor. En realidad acá dice disminución del tamaño de los iones. Están ordenados justo al revés. Primero tendría que ir este, luego este, luego el catión sodio y al último el magnesio. Este va a ser el más pequeño de todos. Este va a ser el más chiquito. Porque es un catión y porque es el que tiene la mayor, en realidad porque es el que tiene mayor Z para la misma cantidad de electrones, va a traer más. Pero siguiendo la consigna nos dice disminución del tamaño. Entonces, en el sentido de disminución del tamaño, yo cuando lo voy haciendo lo ordeno como lo entiendo, como veo, de menor a mayor, pero después recuerdo y me fijo qué es lo que efectivamente me pidió. Me pidió como disminución del tamaño de los iones. Entonces, en el sentido de la disminución del tamaño de los iones, el radio disminuye en este sentido. Está bien, esto no está mal, aumenta,
pero no es lo que nos pide esto. Acá me está faltando una G. ¿Se entendió? Profe, Sí, Sí. tengo una duda ahí entre el oxígeno y el fluoruro. Sí, te escucho. ¿El oxígeno no sería el más chico? El oxígeno tiene Z igual a 8 y el fluoruro tiene Z igual a 9. Es que yo saqué la carga nuclear efectiva. Claro. Lo que pasa es que el oxígeno tiene 10 electrones y este tiene un Z, 8 es... todos tienen 10 electrones, que no. Sí, todos tienen 10 electrones. En realidad, si vos te parás en la tabla periódica, el oxígeno está ubicado antes del flúor, digamos, ¿no? La atracción de la carga nuclear por los electrones periféricos nos muestra, como estos son aniones, digamos son aniones, en el caso del flúor que toma un electrón, si vos calculás la carga nuclear efectiva, efectivamente la carga nuclear del flúor da mayor que la carga nuclear del oxígeno. La podemos hacer, en ese caso que genera una duda del orden, podemos hacer el cálculo de la carga nuclear efectiva. Tenemos N, para todo vamos a tener la misma constante de apantallamiento, porque todos tienen 10 electrones. Acá tendríamos son 8 electrones, acá no queda nada porque se fue, entonces acá tendríamos 7 electrones en este. Tenemos 7 electrones, ¿por cuánto? ¿Por cuánto sería acá? Son electrones sp, sería por 0,35, ¿verdad? Sí. Y acá tenemos 2. Acá tenemos 1, 2 y 2 por 1. ¿Cuánto les da esto? ¿2 por 0,85 es acá, perdón. ¿Cuál? Acá es 2 por 0,85 y 7 por 0,35. ¿Cuánto les da esta cuenta? 4,15. ¿Así les dio? Sí, profe, así da. Sí, 4,15 da. Bueno, ahora calculemos la carga nuclear efectiva para el oxígeno y calculemos la carga nuclear efectiva para el flúor, para el anión óxido tendríamos 8 menos 4,15. Eso me da 3,85. Y la carga nuclear efectiva para el anión fluoruro me da 9 menos 4,15. Como los dos tienen el mismo apantallamiento, fíjate vos que la carga nuclear efectiva del flúor va a ser mayor que la del oxígeno. Y si la carga nuclear efectiva es mayor que la del oxígeno, va a atraer con más fuerzas a los electrones. Y si los atrae con más fuerza a los electrones, se contrae más la nube y el radio va a ser menor. Que es lo que habíamos puesto acá.
O sea que para estar seguros siempre tenemos que hacer el cuadrito. Va Es el, mejor, sí, 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 es mejor. Es mejor, que es digamos. porque si nos guiamos por Z, entonces hubiésemos puesto al revés. Sí, pero fíjate que acá queda clarito que la carga nuclear efectiva esta es mayor, la atracción es menor, entre los dos el ion óxido es el ion fluoruro es mayor que el ion óxido en tamaño. No, menor. Si tiene mayor carga nuclear, lo atrae más, se contrae, es menor. Sí, este tiene mayor Z, y así lo hemos escrito acá, ¿no? Sí, mayor carga nuclear efectiva, lo escribimos. La carga nuclear efectiva del fluoruro es mayor que la carga nuclear efectiva de este. Entonces el radio de este va a ser menor que el radio de este. Está más contraída la nube, es mayor la fuerza. Y efectivamente, en el orden que nosotros pusimos al fluoruro más en primer lugar, después el óxido y luego los cationes. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Gracias. siempre es mejor, si ustedes dudan, para mí es mejor hacer. Lo que pasa es que ahí no pide, pero bueno, yo lo hice porque así como ustedes le generó la duda, yo digo, no va a faltar alguien que pregunte, y bueno, hice el cálculo. Y no quedan dudas, digamos, no queda otra. O sea, lo mejor es escribir la configuración electrónica y al tener ya cationes y aniones en una diferencia finita, porque es lógico lo que el compañero dice, si este tiene mayor Z, debería ser este, y sin embargo, cuando hacemos la carga nuclear efectiva, nos damos cuenta de que la carga nuclear efectiva de este es mayor, contrae más la nube, el radio va a ser menor. Bueno, otra propiedad, hacemos la última propiedad antes de terminar la clase de hoy, es el potencial atómico efectivo. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejercicios, chicos? Profe, disculpe, ¿se me Sí, escucha? sí, Sobre sí, el punto escucho. anterior, Sí. si el radio del flúor es menor, Mm. entonces el oxígeno no iría primero en la lista porque es más grande y es de mayor a menor, ¿o no? De Claro, menor a mayor. pero no estábamos ordenando de mayor a menor, porque era Claro, disminución. porque decía en disminución Disminución. del tamaño. Ah, sí, tenés razón. Claro, estamos ordenando de mayor a menor. Entonces, El oxígeno este iría va primero. primero. Sí, perfecto. Entonces acá sería así. Este es más chiquito. Dijimos Luego, que el radio atómico del flúor era más chico. bien. El radio del flúor, estamos ordenando de mayor a menor. Entonces primero viene el oxígeno. Y bueno, por eso puse el oxígeno, estaba bien. Después sigue el flúor. Eso dijimos. Que el oxígeno era mayor que el flúor, que es lo que me dijo el compañero. ¿Está bien, no, chicos? Opinen, por favor.
Sí, profe, yo ahora ya lo entendí, porque Claro, era porque estábamos haciendo de mayor a menor, digamos. Por eso claro, como que pero estamos estaba la duda. haciendo, claro, de mayor a menor estamos ordenando. De mayor a menor, por eso acá dice disminuye el radio. Entonces, este tiene que ser más grande que este tiene que ser más grande que este, y este tiene que ser más grande que este. Tal vez ahí con signos se entienda mejor. El radio de este, el radio de este, el radio de este y el radio de este. ¿Ahí está bien? Opinen, chicos, si no, no sé si entendieron o no. Profe, entonces en ese caso aplica la regla de que al ser isoelectrónicos puede ser el Siempre que, para los iones consideramos los isoelectrónicos. el que tenga mayor Z va a tener un radio más chico, digamos. Claro, porque la atracción va a ser mayor. Lo mismo se Ok. predecía sin hacer el cálculo, ¿no? Mira. Sí, por eso, o sea, como usted lo había ordenado al revés al Claro, principio, fue ahí porque se yo lo generó la ordené al duda. revés. Claro, fue porque yo lo ordené al revés. Yo me equivoqué acá al ordenarlo y ahí se generó la confusión, pero no hacía falta sacar el set efectivo. Lo Claro, mismo se aplica cumple. la reglita esa del Z, Sí, digamos. sí, lo mismo. Al tener este era el Z, perdón, este es el menor Z, Z, ¿no? No Z efectivo. Al tener el menor Z para la misma cantidad de electrones, va a ser el mayor. Para esta cantidad de electrones, este va a ser el mayor de todos. Y al tener el mayor Z para la misma cantidad de electrones, va a ser el más chiquito de todos. Sin hacer el cálculo. Porque son isoelectrónicos. ¿Ya está? Sí, profe. Igual no vino, Profe, igual no viene mal esto, ¿no? Nunca está de más. Profe, yo no entiendo, porque usted dice que el del oxígeno va a ser el mayor de todos, pero ahí el del flúor nos da más grande. ¿Qué cosa te da más En grande? en esa hoja. No, en la anterior. Te da más grande Claro, pero el usted dice tamaño. que el del oxígeno va a ser más grande, pero nos da 3,85 y el otro nos da 4,85. No, pero escúchame, querida, este 385 que vos tenés acá es el set efectivo, no el radio. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Este es el set efectivo. 385 es tu set efectivo. Si este set efectivo es menor, tu radio es mayor. Acá yo estoy comparando otra cosa. Estoy comparando el Z, el menor de todos entre los 4. La comparación que hice acá es entre 9, 8, 11 y 12. Para 8, este Z es el más chiquito. Entonces, si es menor, el valor del Z para 10 electrones, el tamaño va a ser mayor. Yo cuando me refiero a esto, me refiero al tamaño. Cuando este Z es más grande, este radio se hace más pequeño. ¿Eso es lo que no entendés? Ya lo entendí, profe, gracias. Acá estaba la confusión en el radio. Sí, yo lo interpreté mal al Z efectivo. Bien. Claro, yo digo, si este es el menor Z de todos estos que están acá para los 10 electrones, este va a ser el átomo de mayor tamaño. El radio de este va a ser el mayor de todos. Y en cambio acá, como este tiene el mayor Z, el radio de este va a ser el menor de todos. Y eso mismo se tiene que dar acá. Acá lo hicimos con Z efectivo. Bueno, el Z efectivo del oxígeno es menor que el Z efectivo. Si este tiene un Z efectivo menor, quiere decir que su radio es mayor. Cuanto menor sea el Z efectivo, la nube va a estar más abierta, menos contraída y el radio va a ser mayor.
los comparo en este caso estoy comparando el oxígeno con el flúor. Bueno, son la una, chicos, no voy a seguir con potencial atómico efectivo, pero no tiene sentido dar una definición por darla nomás.